Hola, hola, espero que se encuentren muy bien de salud. Sean bienvenidas y también bienvenidos a un nuevo video de tutoría. En esta oportunidad vamos a ver la actividad para primer y segundo grado de secundaria y recuerden que ya estamos en nuestra novena experiencia de aprendizaje. Esta novena experiencia de aprendizaje se denomina Asumimos desafíos para la construcción del país en el Bicentenario. Esta era número 9, chicos. Tiene 5 actividades, las cuales vamos a desarrollar una a una por semana. Así que rápidamente vamos a irnos a la actividad uno. Y esta actividad se denomina Identificamos los asuntos públicos que afectan nuestro desarrollo integral. Entonces acá nos están dando una breve bienvenida a la novena experiencia de aprendizaje, en el cual nos dice que nuestro objetivo del día de hoy, de nuestra sesión de aprendizaje, es identificar cuáles son los asuntos públicos que nos pueden afectar a nosotros como estudiantes, como personas. Vamos a revisar en esta experiencia de aprendizaje qué es un asunto público. Ya vamos a revisar ese concepto y para acercarnos al tema, para ya iniciar nuestras actividades, vamos a resolver este cuadrito en donde nos dan una situación, donde nos dan también si es un asunto público o un asunto privado. Es decir, vamos a analizar estas situaciones y vamos a ver si cada una de estas situaciones corresponde a un asunto público o a un asunto privado. Después de resolver cada una de estas preguntas o situaciones, vamos a responder estas preguntas que nos están planteando. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a iniciar revisando el tema de qué es un asunto público. Bien, para resolver ese cuadrito de arriba tenemos que saber qué es un asunto público. Dice, un asunto público es toda problemática o tema que involucre al bienestar colectivo y está relacionado casi siempre con aspectos sociales, políticos y económicos, por lo general, aunque también puede estar asociado con algunos temas éticos, culturales y también de medio ambiente. Es decir, todo lo que afecta a la comunidad o a una población viene a ser un asunto público. Por ejemplo, si en tu barrio hay personas que se están drogando continuamente, eso viene a ser un asunto público porque esa problemática afecta a toda la comunidad. Imaginamos que en tu barrio existen muchas cantinas, muchos bares. Eso es un asunto público. ¿Por qué? Porque afecta también a todo tu barrio. Imaginemos quizás también por tu comunidad o por tu barrio hay mucha delincuencia. Y cuando tú vas pasando por la calle te asaltan, ¿ya? Y al día siguiente asaltan a tu vecina. Ese ya no es un problema personal, es un problema de toda la comunidad. Por lo tanto, un asunto público, chicos, una vez más, es toda problemática o tema que involucra al bienestar colectivo, ¿ya? Muy bien, ya has revisado el concepto de asunto público, ahora sí vamos a resolver este cuadrito de acá que nos están dando para acercarnos al tema, ¿ya? Rápidamente vamos a ir a nuestro cuadernito de tutoría. Y aquí está la actividad número uno de la novena experiencia de aprendizaje para el primer y segundo grado de secundaria. Entonces acá está copiado el cuadrito de nos acercamos al tema, la situación, el asunto público o si es asunto privado, ¿no? A ver, la primera situación nos dice, en la zona donde vives hay constantes robos. Eso no solamente te puede afectar a ti, porque al día siguiente pueden robar a tus vecinos, a tus compañeros, etcétera. Por lo tanto, esa situación sí viene a ser netamente un asunto público. Por ese motivo está marcado en este sector, ¿ya? La segunda situación nos dice, tus vecinos discuten con frecuencia y cuando lo hacen se escuchan sus gritos. Esta situación hay que analizarlo muy bien, porque una pareja que vive constantemente quizás están en conflictos o quizás también tienen una convivencia armoniosa, pero acá nos están diciendo que están discutiendo. La discusión que está teniendo esa pareja es un asunto privado de ellos y quizás si están discutiendo fuerte tú puedas escuchar los gritos, eh, eso sigue siendo un problema muy privado de ellos. Ahora, si tú denotas si hay violencia, le están pegando, ahí recién podría volverse un asunto público. Pero por la situación de que están discutiendo con frecuencia y solamente se escuchan sus gritos, esto lo podemos manejar como un asunto privado. Pero si es que en algún momento ustedes o cualquier otro vecino puede llegar a denotar si existe violencia, ahí se puede intervenir comunicando a la policía, a las autoridades pertinentes y ahí recién se volvería un asunto público. Ya como no nos dan muchos datos, vamos a mantenerlo como si fuera un asunto privado. Dice, un amigo tuyo enfermó y sus padres lo tienen que cuidar permanentemente. Ya, si un amigo tuyo se ha enfermado, esa es una situación que le corresponde al círculo familiar y amical de esa persona.
Es decir, la enfermedad, por así decirlo, no va a ser de interés de toda la comunidad o de todo el barrio, ¿no? Por lo tanto, podría ser un asunto privado que se maneje solamente en la familia y con las personas cercanas o las amistades cercanas que esta persona enferma tiene, ¿no? Dice, escuchaste en las noticias que algunos terrenos fueron invadidos. Esta situación sí viene a ser un asunto público, porque quizás las mafias de terrenos o de invasión de terrenos pueden afectarte no solamente a ti, sino pueden afectar a algunos familiares que también tienen su terreno, o pueden afectar a otros compañeros o amigos que también tienen sus terrenos. Entonces, estas noticias de que los terrenos fueron invadidos, netamente sí es un asunto público, porque no atañe solamente a una persona, sino a un grupo de personas o sociedad. Bueno, dice, los padres de tu amigo se están separando. Él te contó que su papá se fue de la casa y por ello está muy triste. Esta situación de acá es una situación muy privada, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás tu amigo te tiene la confianza para contarte a ti y tú vas a recibir esa información y quizás en base a eso le puedes brindar un consejo o una orientación, ¿no? Pero eso no va a salir más allá, por lo tanto queda dentro de un círculo pequeño. Por lo tanto, podemos definir que este asunto o esta situación viene a ser un asunto privado. Muy bien, hasta aquí ya hemos visto o ya hemos resuelto este cuadrito donde nos proponen situaciones y tenemos que identificar si es un asunto público o es un asunto privado. Muy bien, en base a eso vamos a responder algunas preguntas, nos dice, ¿no? La primera pregunta, ya que nos está marcando acá, nos dice, ¿lograste diferenciar un asunto público de un asunto privado? Sí, sí hemos llegado a diferenciar o hacer la diferencia, ¿no? Un asunto público es algo que de personas, barrio, comunidad o sociedad y un asunto privado netamente atañe a lo que es una familia y o los amigos que pueden estar alrededor, pues, ¿no? Entonces sí hemos logrado hacer una diferenciación entre el asunto público y el asunto privado. Segunda pregunta nos dice, ¿qué características tiene un asunto público? Como ya le hemos dicho, un asunto público es una situación que afecta a varios miembros de una comunidad. Ahora, comunidad, barrio, sociedad, etcétera, ¿no? Y ahora, el asunto público está relacionado con varias personas. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos, si una mafia de trata de personas llega, por ejemplo, a tu barrio, eso no solamente te va a atañer a ti, sino a, eh, va a influir en muchas personas, ¿no? Ahora, la tercera pregunta dice, ¿qué características tienen los asuntos privados? Ya, los asuntos privados netamente son de carácter personal, netamente son de carácter personal. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí ya hemos resuelto el cuadrito, ¿ya? Y también las preguntas que nos estaban planteando. Ahora nos dice, ahora que hemos logrado diferenciar lo que es un asunto público o un asunto privado, acá nos dan la descripción de lo que es un asunto privado, es decir, el concepto que ya lo hemos revisado para la resolución del cuadrito, y en base a lo que hemos entendido de lo que es un asunto público, vamos a reflexionar haciendo estas preguntas o dándole respuesta a estas preguntas, nos dice. La primera pregunta que nos plantean, nos dicen acá, ¿cuáles son los asuntos públicos que están afectando a tu comunidad? A tu comunidad, tu barrio, la zona donde vives, ¿no? Particularmente en mi comunidad hay mucha proliferación de cantinas, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un asunto público. ¿Por qué? Porque las personas que salen de esas cantinas a veces generan agresiones, a veces se pelean o a veces también hay asaltos, hay robos. Por lo tanto, la proliferación de cantinas es un asunto público en mi comunidad. La delincuencia y el pandillaje también viene a ser un asunto público en mi comunidad. Entonces, tú tienes que identificar cuál es la problemática de tu comunidad o de tu barrio y en base a eso tienes que también identificar cuál es el asunto público que tu comunidad o tu barrio tiene que resolver. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los asuntos públicos que están afectando al país? Ya, en nuestra actualidad vemos que lo que generalmente está afectando al país es la pandemia. Y la pandemia es un asunto público. ¿Por qué? Porque está afectando a todas las personas que vivimos dentro del Perú. ¿Ya? Otro asunto público puede ser el desempleo. En este año ha habido mucho desempleo también a causa del COVID. Entonces el gobierno tiene que generar puestos de trabajo. Por lo tanto, el desempleo o la generación de empleo es un asunto público que está afectando al país. El retorno a clases presenciales también es un asunto público. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos en el Perú que todavía están en clases virtuales. Entonces se está discutiendo esto de el regreso a presenciales. Por lo tanto, como se está discutiendo, se está analizando, es un asunto público que está afectando también al país.
Ya, a la siguiente pregunta nos dice, ¿podemos hacer algo como ciudadanos y ciudadanas para solucionar estas problemáticas? Claro, o sea, sí podemos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Quizás brindar algún tipo de solución, analizar lo que está pasando, analizar las problemáticas y dar alguna alternativa de solución, ¿no? O sea, pensar en soluciones a las problemáticas que estamos pasando, ¿no? La siguiente nos dice, es importante que las niñas, los niños, las y los adolescentes se involucren en los cambios que necesita nuestro país para que éste se convierta en un lugar mejor para vivir. Sí, sí es importante, chicos y chicas, que sepamos qué es un asunto público y que también podamos identificar los asuntos públicos que están pasando en nuestro barrio, en nuestra comunidad, para que así podamos dar algunas alternativas de solución. Por ejemplo, si en tu barrio está pasando o hay la problemática de mucha violencia familiar, por ejemplo, se pueden poner en contacto con su coordinadora de tutoría, con su tutor y pueden hacer una marcha para que puedan promover la convivencia saludable en la familia. Entonces sí es importante para que ustedes se involucren en la solución de los problemas públicos que están en su barrio, porque eso al final va a mejorar su convivencia y la sociedad va a mejorar. Bueno, ahora todo lo que hemos reflexionado a través de estas preguntas lo debes escribir en tu cuadernito, ¿ya? Ojo, que acá no lo hemos escrito. ¿Por qué? Porque eso es parte de la teoría, ¿ya? Entonces, ahí revisa bien todo lo que hemos dicho en el video y cópialo en tu cuadernito para que lo tengas registrado. Ahora, acá nos dice que debemos tomar en cuenta que los asuntos públicos son de interés de toda la ciudadanía. Por eso es importante que cada persona, desde su rol, pueda contribuir a solucionarlos. Es lo que les decía, que cada persona, desde lo que sabe y desde su posición, puede brindar soluciones para solucionar las problemáticas del país. Las problemáticas del país son los asuntos públicos que se tienen que solucionar, ¿ya? Ahora, vamos a ver las características de un asunto público, ¿ya? Ya hemos dicho que las características del asunto público no solamente son de una persona, sino que son de muchas personas. Por lo tanto, el asunto público está relacionado a muchas personas o afecta a muchas personas. Dice, para lograr la solución deben participar instituciones, ciudadanos y ciudadanas. Ahora, para que se pueda plantear una alternativa de solución a un asunto público, deben participar todos, ¿no? Deben participar las instituciones educativas, las universidades, los hospitales, los ciudadanos, los ciudadanas, los jóvenes, o sea, todo el mundo debe participar para brindar una solución a una problemática, ¿no? O a un asunto público. Ahora, si se soluciona un asunto público, ¿ya? Eso beneficia a muchas personas, pero si el asunto público no se soluciona, también perjudica. Imaginemos y volvamos al ejemplo de que en nuestro barrio hay muchas cantinas, y hay muchos bares en nuestro barrio. Hay que centrarnos en ese ejemplo. Si eso se soluciona, todas las personas de ese barrio o de esa comunidad se van a ver beneficiadas. ¿Por qué? Porque va a haber menos delincuencia, va a haber menos peleas en la calle, menos agresiones y todos van a vivir bien. Pero si ese asunto público de la proliferación de bares no se soluciona, eso va a seguir perjudicando a muchas personas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las características del asunto público. Ahora, nos están proponiendo analizar o ver un ejemplo, ¿ya? Sobre asunto público. ¿Ya? Miren, aquí el ejemplo que nos están dando, o el asunto público de ejemplo, nos están dando el comercio ambulatorio, ¿ya? Este comercio ambulatorio viene a ser el asunto público, ya, perfecto. Ahora, para analizar el asunto público del comercio ambulatorio, tenemos que analizar estos tres sectores. Las personas que trabajan en la calle, por ejemplo, no pagan impuestos. O sea, son personas que sacan sus productos a la calle y comienzan a comercializarlos, a venderlos. Por lo tanto, el Estado peruano a ellos no les puede cobrar un impuesto porque están trabajando en la calle. O sea, es muy difícil cobrarles un impuesto a esas personas. Ahora, esas personas que trabajan en la calle, por lo general, no tienen ningún tipo de seguro médico. Es decir, si una persona está vendiendo en la calle, viene un carro y la atropella, esta persona no puede atenderse en ningún establecimiento de salud porque no tiene un seguro médico. Ahora, eh, este asunto público o las personas que realizan comercio ambulatorio utilizan constantemente la vía pública.
Entonces, ahí tenemos una triple problemática, ¿no? De que estas personas no pagan impuestos, no tienen seguro médico y utilizan la vía pública. Es por eso que las vías públicas están completamente llenas de artefactos, de personas que venden sus productos, etcétera, ¿no? Ahora, esta situación, si nosotros lo analizamos detenidamente, es una situación de asunto público que perjudica a la población. Por ejemplo, si tú en tu barrio hay comercio ambulatorio, hay muchas personas que trabajan, esas personas, por ejemplo, se van a colocar a los costados de tu casa, al frente de tu casa para que vendan y te van a obstruir, por ejemplo, la salida. Entonces, eso es algo que te está afectando a ti. Y así como te afectan a ti, afectan a todas las personas o a todos tus vecinos. Entonces, ese es un asunto público. Esta es una problemática. Ahora nos dicen, si queremos cambiar esta situación, tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que también proponer soluciones frente a esa situación. Ahora, ¿quién tiene que tomar esta decisión? Estas decisiones para solucionar asuntos públicos como el comercio ambulatorio, lo tiene que tomar, por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores regionales, es decir, las autoridades. Pero las autoridades no deben trabajar solas, sino que los ciudadanos, las ciudadanas, los estudiantes tienen que proponer alternativas de cómo podemos solucionar esta problemática del comercio ambulatorio. Ya, ahí está el ejemplo que nos están proponiendo acá en el PDF, ¿no? Ahora, en base a todo lo que hemos revisado, vamos a poner en práctica lo aprendido, nos dice. Dice, ya sabemos que es un asunto público, o sabemos que asuntos públicos existen en nuestra comunidad y en el país. O sea, ya sabemos qué asuntos públicos más o menos existen en nuestro barrio y en nuestro país, ¿no? Vamos a mencionarlos y a describir cómo nos afectan. Y luego vamos a proponer alguna alternativa de solución, ¿ya? Entonces, vamos a usar este cuadrito para verificar los asuntos públicos en nuestro barrio, en nuestra comunidad o en nuestro país. Vamos a ver cómo nos afectan y qué alternativas de solución le podemos dar. Para eso, vamos a ir acá a nuestro cuadernito y aquí está, ¿ven? Muy bien, por ejemplo, acá está el cuadrito de asunto público, de cómo nos afecta y qué solución vamos a plantear cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a pintar esto acá, ya está. Esto también hay que pintarlo. Ya, perfecto. Por ejemplo, un asunto público en mi comunidad, en mi barrio, por ejemplo, como ya les venía diciendo, es la proliferación de bares y cantinas. O sea, hay mucho de eso en mi barrio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo me afecta? Por ejemplo, una persona que sale de estos centros o de estos lugares, por ejemplo, me puede poner en riesgo de sufrir agresiones. ¿No? Agresiones verbales, de que me pueda insultar, por ejemplo, o agresiones físicas, de que me pueda golpear, me puede agredir también sexualmente, me puede secuestrar o me puede llevar a un lugar de trata de personas. O sea, me pone en riesgo, ¿ya? El hecho de que en mi barrio haya muchos bares y muchas cantinas. Ahora, ¿qué solución yo puedo plantear, ¿no? Yo puedo plantear que esos lugares en mi barrio se puedan clausurar, ¿ya? Y si no se clausuran, realizar una mayor supervisión de estos locales, ¿no? Y que tengan una hora de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, decir que estos locales funcionen máximo hasta las 12 de la noche o 1 de la madrugada, y ahí que se cierren, ¿no? Entonces, esas alternativas de solución estoy proponiendo. Entonces, tú tienes que analizar qué otras problemáticas, qué otros asuntos públicos hay en tu barrio, tienes que ver cómo te afecta y tienes que proponerle alguna alternativa de solución, ¿ya? Ahora, vamos a ver un asunto público en el país. En el asunto público en el país, si escuchamos las noticias a diario, nos vamos a dar cuenta que los niveles de delincuencia juvenil han crecido alarmantemente. O sea, hay mucha delincuencia juvenil. Entonces, ese es un asunto público ya del país. ¿Por qué? Porque se está desbordando esto de la delincuencia juvenil. Ahora, ¿cómo me afecta? Ya, me afecta dándome inseguridad al momento de movilizarme por distintas ciudades. Por ejemplo, si yo me voy a la universidad, tengo el riesgo de que estos delincuentes me asalten y me roben, ¿no? Ese riesgo tengo, entonces me afecta dándome inseguridad al momento de transitar por las calles, ¿no? Ahora, ¿qué propongo para solucionar ese problema o ese asunto público? Propongo, por ejemplo, incrementar la vigilancia policial en el país, es decir, que el Ministerio del Interior tiene que poner más policías y tiene que aumentar la vigilancia para que estos hechos de delincuencia ya no se sigan suscitando o sucediendo. Entonces, de esta manera es un ejemplo de cómo tú puedes rellenar este cuadrito de acá, ¿ya?
Muy bien, chicos, entonces ahora sí tenemos que recordar que es importante que todas y todos nos debemos comprometer con soluciones a los asuntos públicos. Es decir, todas las personas ya pueden dar una solución a los asuntos públicos que puedan detectar en su barrio o en su país. ¿Ya? Entonces también nos dice que juntas y juntos podemos lograr lo que nos propongamos. Muy bien, chicos, entonces ya llegó la hora de nuestra autoevaluación. ¿Ya? Así que vamos a ver nuestros aprendizajes y nuestra valoración, ¿no? Aquí está nuestra autoevaluación, nuestros aprendizajes. El primer aprendizaje nos dice, ¿has podido identificar las diferencias entre un asunto público y un asunto privado? Sí hemos visto las características del asunto público y también las características del asunto privado. Y con los ejemplitos que hemos hecho comenzando el video, ya la identificación queda bastante clara, ¿no? La segunda nos dice, ¿pude identificar algunos asuntos públicos que afecten a mi comunidad? Sí, sí lo hemos hecho. Por ejemplo, en mi comunidad, en mi barrio, hay proliferación de bares y cantinas, ¿ya? Y sí he podido identificar. Entonces, analiza tu barrio, analiza tu comunidad, identifica cuáles son las problemáticas, cuáles son los asuntos públicos que están afectando a tu comunidad. Yo le he marcado acá en mucho porque sí he logrado identificarlo. Y el tercer aprendizaje nos dice, logré proponer alternativas de solución para los asuntos públicos que identifiqué. Sí, he identificado dos asuntos públicos acá arribita, estos dos asuntos públicos, y he propuesto alternativas de solución. Por lo tanto, también la hemos marcado acá en mucho. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Ya terminamos nuestra sesión del día de hoy, ha sido bastante rápida. Y nos vemos en la siguiente actividad de esta novena era. Y ya nos vemos la próxima semana para seguir reflexionando y aprendiendo juntas y también juntos. Cuídense, chicos, nos vemos hasta la próxima.